Píldoras de fe con la propia Yola. Hola mis queridos amigos, nuevamente muchísimas gracias por dejarme entrar a sus casas, a su intimidad o donde me estén escuchando. Les he preparado una píldora sobre cuál es la Biblia cristiana que debemos leer y en qué se diferencia a las demás Biblias de los hermanos separados, porque hoy día hay muchísimas iglesias e inclusive sectas y todas dicen ser cristianas. Por lo tanto, se presenta la religión y también la Biblia como una misma cosa. Y créanme que no son lo mismo. Si recordamos un poco de historia, nos podremos dar cuenta que Cristo fundó una sola iglesia. Él no fundó varias iglesias. Él vino a la tierra a predicarnos el reino de Dios. Eligió un grupo de hombres importantes a quien los convirtió en sus discípulos, sus seguidores, los cuales hoy conocemos como los 12 apóstoles. Adicionalmente, él eligió el líder visible de su iglesia, llamado Pedro. Y no contento con eso, él promete a sus seguidores en San Mateo capítulo 28, del 18 al 20, que estaría con ellos hasta el fin del mundo y que las fuerzas del mal no podrían prevalecer contra su iglesia. Que a pesar de todos los errores que ha podido tener la iglesia en todos estos miles de años, Cristo está vivo y permanece en la iglesia animándola todos los días desde entonces. Si Cristo fue el fundador de la iglesia y el mensaje cristiano viene de él, entonces la Biblia que leyera Jesús era la Biblia que tendríamos que leer todos los cristianos. Recordemos que la Biblia en tiempos de Cristo solo estaba formada por el Antiguo Testamento y en tiempos de Cristo, por razones de colonización, digamos del mundo hebreo, en tiempos de Cristo existieron dos cánones, el canon de Palestina y el canon que se llamaba la Biblia de Alejandría o la Biblia de los 70. Ambas Biblias eran usadas según las necesidades de los que leían. La primera, que era la de Palestina, era leída generalmente por la gente que hablaba hebreo y la segunda era leída por las personas que no hablaban hebreo. Había muchos judíos que no hablaban hebreo y por lo tanto necesitaba leer esta traducción de la Biblia en griego. Ambas fueron escritas antes de Cristo. Ahora, ¿cuál fue la Biblia que leyó Cristo? Jesús leía la Biblia de los 70, la traducción en griego. Él nunca hizo diferencia de estas dos Biblias. Él nunca rechazó los libros sagrados de su pueblo. Regularmente usaba la Biblia de los 70 para predicarle a los judíos y demás personas que no hablaban hebreo, porque habían casi 200.000 judíos que solo hablaban griego. Jesús dijo que él no había venido a suprimir la Biblia, sino a completarla. En San Mateo, capítulo 5, versículo 17, él dice las siguientes palabras. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. En ningún momento él vino a modificar la ley, sino a perfeccionarla. Por tanto, mis queridos amigos, Cristo citó, leyó y recomendó las Sagradas Escrituras de los 70. ¿Y qué pasó con sus seguidores? ¿Qué Biblia leyeron los seguidores? Bueno, el cristianismo nace como un movimiento religioso dentro del pueblo judío. Por tanto, los apóstoles y los discípulos usaron la misma Biblia que usaba Jesús. Y era lógico porque recuerden que los cristianos eran perseguidos y por lo tanto se movían más fuera de Palestina que dentro de Palestina. Se movían más por el mundo griego y romano. Por lo tanto, era lógico que utilizaran la Biblia de los 70
porque la mayoría de las personas a quien le tenían que leer la Biblia o a los que le tenían que evangelizar eran personas que hablaban solo el griego. ¿Qué pasa con la Biblia judía entonces? 90 años después de Cristo, los rabinos más importantes se reunieron en el Sínodo de Jamnia para determinar una sola Biblia judía. En este proceso eliminan libros y retocan otros. La traducen al hebreo y de allí sale la Biblia judía. Ellos deciden en ese entonces excluir 7 libros que llamaron posteriormente libros apócrifos. Eran Tobías, Judith, 1 de Macabeos, 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el de Baruch. Eran libros adicionales que tenía la Biblia de los 70 porque los cristianos que estaban promulgando la fe en Jesús estaban usándolos para propagar el cristianismo y decían muchas cosas que no les convenían a los judíos que confirmaban el mensaje cristiano. Por ejemplo, el libro de la Sabiduría fue escrito 100 años antes de Cristo y sin embargo predice la venida del Hijo de Dios de manera muy clara. Por eso no les convenía el libro y lo sacan. Y así fue con los otros 6. Así que los judíos hacen su propia Biblia, excluyendo los 7 libros que tenía la Biblia de los 70. Los cristianos, por su parte, y si que en la iglesia resolviera, por mucho tiempo, siguieron con la costumbre de usar los 46 libros del Antiguo Testamento que estaban en la Biblia de los 70. Luego varios concilios dentro de la iglesia, luego que se escribió el Nuevo Testamento, definieron los 46 libros del Antiguo Testamento como libros inspirados y sagrados y los 27 libros del Nuevo Testamento también, incluyéndolos en la Biblia desde entonces, que es la Biblia actual, conformando los 73 libros. Cabe destacar que esto fue más de 1000 años antes que existiera el primer protestante. La Biblia actual, mis queridos amigos, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, tal cual como lo definieron los apóstoles y posteriormente los demás seguidores del mensaje cristiano. Ahora, ¿de dónde salen los protestantes? 1500 años después de la crucifixión de Cristo, Martín Lutero, un monje agustino, se separa de la Iglesia Católica y entre muchos de los cambios que introdujo para formar su nueva iglesia, estuvo de tomar el canon breve de los judíos de Palestina, que contenía los 39 libros para el Antiguo Testamento. Y esto era algo muy extraño porque iba en contra de una larga tradición de la iglesia que venía de los apóstoles, como le he estado explicando. Pues a partir de allí, los protestantes y las muchas sectas nacidas de ellos comenzaron a usar el canon de los judíos palestinos, que tenían solo 39 libros en el Antiguo Testamento. Los 7 libros adicionales que eran excluidos los llamaron libros apócrifos porque supuestamente no eran considerados sagrados, porque según ellos no fueron escritos en hebreo originalmente y además fueron escritos después de los primeros 39 libros. De allí viene la diferencia entre las Biblias católicas y la protestante. La católica tiene 73 libros y la Biblia protestante tiene 66 libros. La diferencia está en los 7 libros no considerados sagrados. Ahora, lo curioso de todo es que en 1947 encuentran 5 de los originales de estos 7 libros excluidos escritos en hebreo. Por lo tanto, el argumento de no aceptar estos 7 libros por estar escritos en griego ya no es válido. Razón que tiene la Iglesia Católica de nunca aceptar este argumento. Ahora entonces concluyamos. ¿Cuál es la Biblia que debemos leer? Pues yo no sé cuál leerías tú, pero según yo veo, yo leería la que Jesús y los apóstoles leían. Jesús es el alma del cristianismo, es el Hijo de Dios, es todo lo que sé. Él leyó la Biblia de los 70 con los 46 libros, incluyendo los 7 libros supuestamente no sagrados.
Si Él es el Hijo de Dios, todos los demás fundadores de las religiones, se llamen como se llamen, son hombres comunes y corrientes. ¿Quiénes somos los hombres para cambiar las cosas si Cristo no las cambió? Así que yo seguiré leyendo mi Biblia católica con mis 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, conformando por lo tanto los 73 libros que hoy día siguen conformando la Biblia católica. Gracias a Dios que ya hoy algunas Biblias protestantes al final incluyen estos 7 libros, pero como libros secundarios. Quiera Dios que llegue pronto el día en que los protestantes den un paso más y lo acepten definitivamente, porque la unidad de los cristianos es el gran sueño de Cristo. Debemos orar mucho, mi querido amigo, para que pronto sea una realidad. El deseo de Jesús, que todos los que creemos en Él formemos un solo rebaño con un solo pastor. Que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Píldoras de fe con la propia Yola.